Muy buenas tardes, tengan todos los radioescuchas, bienvenidos sean a la segunda edición de Cinéfilos, el programa del TechSem de Cine y Filosofía. Mi nombre es Eder Aloix y nos acompaña en cabina la profesora Rosa Lilia, creadora original, profesora emblemática y asidua colaboradora del programa. ¿Cómo estás, Lili? Muchas gracias, Eder, por esta presentación tan bonita. Estoy muy bien, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con los chicos y con ustedes. Muchas gracias, Lili. Tenemos de vuelta una vez más con nosotros al talentoso profesor Héctor Alonso. ¿Cómo estás, Héctor? Ay, muchas gracias. Muy bien, muy feliz de estar aquí también. Ok. Nos acompañan por primera vez también los distinguidos filósofos de la clase de Filosofía Práctica, Fernanda Leiva. ¿Cómo estás, Fer? Hola, bien, gracias. El único e incomparable Sigfrido. Buenas tardes, muchas gracias. Y último, pero no menos importante, Enrique Mendoza. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues vamos a comenzar. Esta semana hablaremos de un texto clásico, quizá uno de los más importantes en la historia de la filosofía occidental, la Apología de Sócrates, y del clásico del cine, Perfume de mujer de Martin Brest. Comenzamos con una breve reseña de la película, seguimos con nuestros comentarios al respecto, continuamos con semblanzas de Sócrates y Platón, y seguimos con nuestras críticas. ¿Cómo ven? ¿Listos? Perfecto. Charlie Sims es un estudiante de clase media baja que tiene una beca completa en el prestigioso Colegio Byrd. Durante el último día de clases del fin de semana de Acción de Gracias, Charlie es testigo, junto con su compañero de Byrd, el acaudalado e influyente George Willis, de una broma que se le prepara al director del instituto, el señor Trask. El señor Trask le pide a Charlie y a George que delaten a sus compañeros, con el fin de aplicar una sanción a los responsables de la broma. Amenaza con expulsarlos a los dos del colegio si no lo hacen, en represalia por la broma. Durante la primera conversación, ambos deciden guardar silencio. El director Trask, dispuesto a lo que sea para conocer a los responsables, le ofrece a Charlie la recomendación para una beca de 100% para la Universidad de Harvard, sin la cual no podría aspirar a pertenecer a dicho colegio. Charlie tiene el fin de semana de Acción de Gracias para pensar en su oferta. Durante el fin de semana, Charlie conoce y se hace confidente del teniente coronel Frank Slade, un hombre de inteligencia desarrollada y de humor negro, que quedó ciego por una demostración de malabares con granadas activas. El coronel Slade, al principio severo y rudo con Charlie, le confiesa sus intenciones, tener un fin de semana en Nueva York, lleno de placer para cometer el suicidio después. Aunque confundido, Charlie lo acompaña, y después de comida en restaurantes lujosos, una tarde con la mejor prostituta de la ciudad y un memorable baile de tango, Charlie y el coronel Slade forman una casi amistad, que resulta en su épica defensa ante el colegio Byrd por el silencio de Charlie. ¿Cómo fue tu primera vez viendo la película, Lili? ¿Cómo fue mi primera vez viendo la película? Pues jamás pensé en la Apología de Sócrates. Para mí esto sería la primera vez pensando en que el juicio tiene que ver con la defensa de principios. Y me parece que de ahí podemos detonar una discusión, porque además hay muchas otras películas de juicios que claro que tienen un parteaguas y las vemos desde la apología. Alonso. Bueno, pues ya tendrá algunos años que vi la película y pues bueno, realmente esta ha sido una película muy especial para mí, siempre la hemos visto en familia y pues es una de mis películas favoritas y pues tampoco había visto como por primera vez o pensado justamente en la apología, pero creo que sí hay elementos por ahí que se mueven, que de alguna manera mueven a los personajes en esta película. Ok, Fer, ¿ubicas al personaje socrático en la película? ¿Qué opinas? Sería como... Bueno, me llegó el recuerdo cuando la volví a ver apenas a esta semana, de que había visto una escena de la película cuando era más pequeña, pero ya cuando la analizas desde el punto de vista socrático, pues ya te das cuenta de que Sócrates podría ser interpretado como el teniente coronel, y ya como muy perdidos, Platón podría ser Charlie Sims, que está aprendiendo de él, y al final se vuelve, no llamémosle su discípulo, pero al final sí aprende un poquito de él. Eso es muy interesante. Chicos. De la misma manera, yo no hubiera puesto a Charlie Sims como Platón, por mucho, pero creo que en el sentido de que él termina aprendiendo, principalmente cómo es pararse por sí mismo, en muchas escenas de la película lo repite Teniente Coronel, él sí sería como el discípulo de Sócrates, sería como Platón. Ok. Enrique, ¿viste la película? Sí. Dime, ¿encuentras alguna parte? Yo por lo menos veo que es muy incómodo el teniente coronel. ¿Te parece que es la misma incomodidad que causaba Sócrates en su época? Sí, por como lo habíamos, mencionado en clase, como intimidaba a las personas mediante como las cosas que les decía. Ok.
¿Alguna escena de la que quieran platicar que les parezca así emblemática? Digo, más allá del juicio, ¿no? Que es lo que a todos nos une aquí. Sí, bueno, pues principalmente que es en verdad el juicio, creo que la que mayor semblanza tiene con el texto, pero creo que una escena de las que más podríamos salvar de la película sería precisamente cuando el coronel manda a Sims por cigarros como una excusa para él poder terminar con su vida de la forma que él quería. Okay. Y en eso, hasta cuando está en el pasillo, él sabe de que, él se da cuenta de que algo está mal y por eso regresa y ahí es cuando en verdad sabe qué es lo correcto para él y trata de hacerlo a pesar de que lo amenace con un arma. Okay. Lili decía que no había pensado en la apología de Sócrates mientras veía esta película, pero hablabas algo de los principios. ¿Te parece que el coronel Slade presenta principios? Sí, me parece una personalidad que se rige en forma ortodoxa. De hecho, esa forma de terminar con su vida a partir de cierta autonomía, la forma en la que él toma la defensa del chico, definitivamente nos habla de este parteaguas, de dignificarse a sí mismo a través de un principio ortodoxo. Sí. ¿Alguien que tenga algo que decir? Bueno, también comentar, aparte de esta escena del suicidio, también la escena de la acción de gracias, cuando podemos ver cuál es la dinámica con sus familiares, aunque realmente hay familiares que pues sí, no lo quieren, ¿no? Lo rechazan completamente, y otros que como que lo toleran, ¿no? Entonces es como, ay, pues el tío es así, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y creo que su ahijado, ¿no? Que su ahijado de verdad lo repele, que obviamente se ve que esta dinámica pues también tiene que ver la forma en la que se maneja Slade en su vida. Claro, sí, eso es verdad. No sé si recuerden, alguno de los excelsos filósofos que están aquí, ¿cómo era la relación de Sócrates con su familia? No sé si la pueden relacionar con la película. Mala. ¿Qué tan mala, no? No los apreciaba, no los quería. Bueno, a sus dos hijos no los toleraba en absoluto. Pues igual el teniente en la escena que llega a Sims y está la niña en la ventana, le está en la ventana, ¿verdad? Le avienta el cojinazo de parte de aquí. Pero yo creo que, bueno, sí es como muy similar porque el teniente, en lo que se muestra de la película, pues él no quería estar con su familia en sus últimos momentos, igual que Sócrates cuando ya estaba por irse. No los quiero ver, váyanse de aquí, a ustedes no. Y los corre, ¿no? Exactamente. Bueno, pero yo sí creo que hay una gran diferencia entre las razones, el motivo de... Bueno. No, es la misma relación, pero el coronel porque se ve que siempre fue de ese carácter toda la vida, pero en verdad los quería, solamente no podía expresarlo con ellos, no podía estar en paz con ellos, mientras que Sócrates en verdad no los consideraba, bueno, hasta donde podemos saber. Como su familia, claro. Sí, no los apreciaba en absoluto, pues, ni a su esposa. Sócrates. Bueno, cuenta el mito que su esposa Jántipa era una mujer horrible, ¿no? Entonces, también. hay muchos matices en esto, ¿no? Pregunta incómoda. ¿Considerarían que hizo bien Charlie al callar en el juicio? ¿Consideran que hizo bien al no delatar a sus compañeros? En lo personal, no. Bueno, pensando siempre en la situación de tú qué harías en ese lugar, sabes que lo que estuvo mal, él mismo acepta de que ellos no son sus amigos. En varias escenas se ve como realmente lo desprecian porque no tiene dinero y por eso lo tratan. Ese comentario, la verdad, asqueroso de el señor feudal a veces tiene que ser caritativo con los sirvientes en Día de Gracias. En verdad. Y además, si te están sobornando y te están dando este incentivo de entrar a Harvard, te puedes quedar rojo en el juzgado y verlos y dejar que te coman con las miradas, pero ellos no están en tu posición, la verdad, okay. Siendo honesto. Sí. Entiendo la posición de la película, pero en mi posición, en lo personal, en la vida real, no. No la compartirías, ¿de acuerdo? ¿Héctor? Sí, no. Lili. Sí, ¿no pensarías que de inmediato diste el giro hacia el sofismo? Wow. Totalmente práctico. Sí, lo diría, lo haría para salvarme, pero... Pero es que si ahí entra otra cosa, ¿cómo sabes que lo que te está prometiendo el lector sí lo va a hacer? Al final de cuentas te callaste desde un principio.
pues no solamente lo que O está sea, prometiendo pero o sea, el profesor. el trato que tuviste con los chicos que te trataban mal por ser pobre, el mismo trato te estaba dando el director en el momento en el que te dijo, pues tú no vas y yo no quiero. Entonces creo que ahí sí era como de, sí era mucho un juego, pero también era como lo que sentía Charlie, de pues los dos me están tratando mal, vamos. Vamos a suspender la conversación un minuto. Tenemos que hacer un corte. Vamos a escuchar el tango de una de las escenas quizá más emblemáticas de la película, el tango por una cabeza de Carlos Gardel, y volvemos a la discusión. Estamos de vuelta y esta semana nos hablan desde el más allá el dúo dinámico de Sócrates y Platón. Sócrates, filósofo de la Grecia antigua y maestro de Platón, es quizá mejor recordado por su defensa de la docta ignorantia, un principio mejor ilustrado en su célebre frase «Yo solo sé que no sé nada». Aunque no dejó ningún registro escrito por su propia mano, su influencia es determinante en el desarrollo de la filosofía occidental. Su más famoso y muy probablemente mejor discípulo es Platón. Platón escribió en forma de diálogos toda su filosofía.
Como era de esperarse, el protagonista de esos diálogos es Sócrates. En lo que es quizá el diálogo más próximo y emblemático de su periodo de juventud, Platón trata de plasmar la defensa que Sócrates presentó ante el tribunal que planeaba sentenciar la muerte por los crímenes de perversión de la juventud y no creer en los dioses. Aunque al final Sócrates murió viviendo de la cicuta, sentencia que él mismo aceptó y aprobó, Platón quedó muy resentido con la democracia de la época y denuncia los males que ésta puede traer a lo largo de toda su obra. Y si pensamos que Platón es quizá el primero en escribir fanfics, ¿no? Y fanfics de Sócrates, tenemos que hacer como esta suspensión del juicio entre saber quién es Platón, quién es Sócrates y toda esta mezcolanza extraña. Decía Fer, hizo bien en callar, dice sí, hizo mal en callar. Estábamos en esa discusión. Pues ¿Qué retomando en donde tuvimos que cortar el programa, también tomándolo desde el punto racional, yo diría de que toda la situación se hubiera podido salvar bastante sencillo si el compañero, no me acuerdo del George. nombre. George. El que no es Charlie es George, sí. George Jr. Sí, los dos hubieran mantenido con la narrativa de que vieron a personas pero no conocían quiénes eran, solamente hubieran descrito como facciones generales de todos los estudiantes, hubieran salvado, pero ya que uno sí confesó y el otro no lo hizo y nos estaban diciendo de que estaba mal. Estaba mal porque esa beca que le estaban diciendo el 100% de Harvard era también como tratarlo de forma inferior debido a su estatus socioeconómico. Aún así, el maestro tiene algo que los compañeros no, que lo pueden expulsar. Además, el profesor le está diciendo, básicamente le está dando dos opciones, o el palo o la zanahoria. Tú quieres, o nos vamos por las buenas, puedes engañarte si quieres con la beca, puede que te la dé, puede que no te la dé, o puede que te quedes callado y de todas formas te voy a expulsar. Entonces, en cualquier situación, de forma sofista, si quieren verlo, yo sí argumento de que la mejor posición para Charlie Sims hubiera sido hablar desde el inicio. Bueno, me gustaría también mencionar, ¿sí? Que al final, bueno, este tema de hablar o no hablar, al principio de la película, cuando tienen el problema y se acercan los chicos ricos, no me acuerdo cómo se llaman. Los chicos ricos. ricos. Los chicos ricos, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué, Charlie? Los chicos ricos, ¿qué es lo que hacemos? Nos callamos, ¿no? Y si quieres formar parte de nuestra comunidad de chicos ricos, pues no hablas, ¿no? Y al final de cuentas, ya hablando con el general Slade, que Slade lo confronta, ¿no? ¿De verdad quieres ser parte de los chicos ricos? Porque claramente no eres un chico rico, ¿no? Finalmente, cuando llega Slade a hacer esta defensa al final de la película, lo que hace de alguna manera es sedimentar la decisión de no hablar, pero basado en una especie de moral militar, ¿no? De que uno se queda con los suyos, ¿no? Y ya no te importa pues, si estás haciendo el bien o el mal, claro, que estás como en el grupo. Va un poco aunado con lo que Lili nos comentaba de los principios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que hubiera dicho Sócrates, Lili? Pues a mí me gustaría, antes de que contestar tu pregunta, me gustaría decir que Sócrates tiene que ser un emblema para todos los filósofos, porque nos enseña que vale la pena ser rebeldes y nos enseña que siempre existimos para incomodar a alguien. Y claro que habría incomodado, así como el coronel incomodaba a su familia y así como incomodaba a las niñitas que iban ahí a jugar, él se sentía con ese deber de seguir sus principios. Y de igual manera, hay una anécdota en una de las mejores biografías de Sócrates, que es la que hace René Krauss, que se llama La vida pública y privada de Sócrates. Hay una anécdota de que el mismo Pericles le decía a los que lo iban cargando, dense la vuelta porque ahí viene Sócrates. Entonces, cuando tú logras cuestionar el poder, la institución, lo establecido, la norma, desde un principio, realmente eres una persona libre. Y no tengo idea de lo que habría dicho Sócrates, pero seguramente habría incomodado. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es curioso que lo menciones, porque justo ese deber incomodar es algo que estaba presente en otra de las películas que estábamos discutiendo en clase, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Y este deber de rebelarse, ¿no? De arrancar la hoja
de no creer en lo que ya está establecido. ¿Lo ven así, socráticamente? Fer, Enrique, ¿qué piensan? Pues ya viéndolo por ejemplo, en la película de la sociedad de los poetas muertos, a final de cuentas sí es algo incómodo, pero al final resulta muy interesante para todos los chicos porque terminan muy interesados en aprender la forma en la que el profesor les está enseñando. Porque hay una parte donde dice que, o bueno, en los resúmenes o reseñas que puedes buscar aparece la parte donde les dice que su deber era enseñarlos lo que necesitaban para llegar a la universidad. Y de ahí pues todo se resolvía. Pero él nunca estuvo de acuerdo porque siempre pensó que su deber era pues enseñarlos a hacer más. Por ejemplo, Sócrates en su defensa, él dijo, yo no le puedo privar a nadie de que me escuchen. Y si ellos quieren aprender, pues adelante. Siempre se sintió como con ese deber de... Bueno, no sentía el deber de enseñar, a diferencia del maestro de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero al final los dos comparten la misma ideología de que necesitan que los demás se den cuenta de lo que está pasando. Ok, Enrique. Pues, o sea, como dice ella, tienen que dar como cuenta de lo que están haciendo. Y se me hace muy interesante también de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando le dice una frase en latín que no me acuerdo muy bien qué decía, pero... Carpe diem. Y le decía que tienen que disfrutar su día, o sea, como aprovecharlo. Y pues está interesante esa parte, porque de ahí fue cuando Niall, creo, es como que se empieza a dar cuenta de cómo debe de rechazar o como no poner atención a algunas cosas que le restringen a hacer otras, como su papá, que era como no le dejaba hacer muchas cosas, y en cambio va a pedirle un consejo a su profesor y le da como la opción de que haga lo que pues lo hace feliz, con lo que se va a sentir bien y con lo que va a estar satisfecho. Okay. Héctor, cuéntanos, tú que eres profesor, ¿has experimentado algo así alguna vez? Yo no vi esa película, pero... sí, sí, me hago aquí seppuku. Sí. Pero bueno, ¿te has sentido con la obligación de, como profesor, extender tu conocimiento más allá de dar la clase? Bueno, sí, por supuesto. O sea, mucha inseguridad, no lo puedo negar. No, a veces, pues sí, hay cosas en las que no me siento preparado para enseñar y pues sí, pues me tengo que aplicar para poder aprender yo, para después pretender enseñar, ¿no? Si es que lo logro al final. Ok. Volviendo un poco a la discusión que teníamos anterior, rescato un poco a Platón. Platón es quizá el filósofo más importante de la historia. Platón es súper influyente. Palabras de Whitehead no son palabras mías. Whitehead decía que toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de Platón. Platón hubiera sido, yo creo, muy sistemático. ¿Qué creen ustedes que Platón hubiera dicho al respecto? ¿Creen que Platón hubiera aprobado la decisión de Charlie de no hablar? Tal vez lo hubiera condenado. ¿Qué opinan? Pues, de nuevo, no creo poder dar una respuesta como de qué hubiera hecho Sócrates igual. Pero muy probable, bueno, basándonos igual como en el juicio que dimos sobre Sócrates, sobre qué es lo que hubiera hecho Sócrates, es también probablemente lo que hubiera hecho Platón, porque todo lo que sabemos de él básicamente son los mismos. Entonces, esta forma de juzgar no estaría seguro. Ok, es una pregunta difícil. Sí. Preguntarse qué haría alguien que ya lleva más de 2000 años. Es un ejercicio intelectual, ¿no? Pero yo creo que él sí hubiera hablado. A final de cuentas, él se comportaba como un ideal. Entonces, llamémosle, el ideal del alumno perfecto, pues tiene que cumplir las normas. Y si la norma te dice, esto no debe de hacerse, y si tú ves qué pasa, tienes que delatar, pues, o sea, apegándonos a la teoría de formas de Platón, yo creo que él hubiera hablado. Pues, le dicen, ¿no? El director que los buenos alumnos de Bird siempre dicen la verdad. Claro, exactamente, sí. Entonces pues es el ideal, y si nos apegamos a lo que dice Platón, por lógica, pues él hubiera hablado. Y la verdad es que yo pienso que Sócrates hubiera hablado, ¿no? Sócrates así con la misma convicción con la que llegaba y decía, yo dije que me iba a morir con la cicuta y eso voy a hacer. Y no voy a romper el sistema, ¿no? Me parece que, y creo que a Sócrates no le hubiera molestado, no sé qué piensen, tenemos una opinión. Pues no le molestaba lo que pensara la gente de él, entonces pues haber hablado o no haber hablado era, yo creo que sí le hubiera gustado más haber hablado que no hablado, porque al final él nunca le molestó el
no formar parte de la sociedad, digo, y en este caso lo que vemos con Charlie es una pelea entre sí y no pertenezco, y lo que van a decir. Entonces, si a Sócrates nunca le importó, pues ¿por qué le iría a importar de nuevo? ¿Es un punto válido? ¿Hay más? Yo públicamente hubiera rechazado la oferta del director tras y después hubiera dicho la verdad. Sí, muy No, probablemente. A mí- y fueron ellos. Yo no necesito esas palancas y fue Ajá. tal y tal. Y aquí. Ajá. Yo no tengo la menor idea al respecto, pero ahora que hablan de la Sociedad de los Poetas Muertos, a mí me recuerda mucho al diálogo Lisis en cuanto a este asunto del joven que quiere emanciparse, que quiere ser libre, y entonces de este principio idealista de Platón, de sus primeras épocas, el Lisis, en donde hace de Robin Williams, ¿no? De alguna forma, hace de este profesor emancipador, liberador, y sobre todo que incita pues a perseguir la verdad como locos. Vamos al siguiente corte musical. Son canciones que curaron los miembros de esta clase filosófica. Y vamos a rememorar este emblemático lema del Conócete a ti mismo de la Sociedad de los Poetas Muertos también. Y vamos con ellos. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna satisfy my soul. Let's have a party. Woo, let's have a party. The rest sitting to the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Woo, let's have a party. We're sitting to the store, let's buy some more, let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Woo, let's have a party. We're sitting to the store, let's buy some more, let's have a party tonight. Honky Tonky Joe is knocking at the door. Bring him in and fill him up and sit him on the floor. Let's have a party. Woo, let's have a party. We're sitting to the store, let's buy some more, let's have a party tonight. The meat is on the stove, the breads are getting hot. Everybody running, got the possum in the pot. Let's have a party. Woo, let's have a party. We're sitting to the store, let's buy some more, let's have a party tonight. Let's have a party tonight. Let's have a party tonight. We're gonna have a party tonight. Estamos de vuelta con la discusión entre Platón, Sócrates y Perfume de Mujer. Me gustaría preguntarles, a mí me parece muy curioso, al menos, que el teniente Slade sea ciego y que se refiera a las personas por su esencia, ¿no? Por su aroma. No sé si notan alguna relación, si tienen algún comentario al respecto. Justo sobre el mundo de las apariencias del que Platón tanto habla. Pues sí, no lo había pensado, no había visto la relación, pero a grosso modo creo que sí es cierto eso de nosotros solo vemos las sombras de lo que en verdad es, y él es ciego y él parece que ve más allá que todos nosotros juntos. Entonces sí puedo ver esa referencia, esa relación más que nada. No estoy muy seguro si los escritores hayan pensado en la caverna ahí cuando estuvieron haciendo la película precisamente, pero sí, veo esa relación. Bueno, pero ¿por qué, si huele la esencia de las personas, por qué que el perfume? O sea, ¿realmente el perfume da la esencia de la gente que lo usa? ¿O lo usas para enmascarar cómo hueles en realidad? Es una gran pregunta. Sí. Y sí, más que nada, por ejemplo, en el avión, cuando estaba en el avión, cómo da el juicio de llamar a Zapat
Azafata. Azafata. Daphne, solamente porque él es lo que él relaciona, no es en verdad como la esencia de la azafata. Claro. Él- Bueno, pero lo curioso es que él detecta estas cosas, ¿no? Dice, sin ver, porque la olí, es pelirroja. Sí, color de cabello, personalidad, Eso me parece muy curioso. ¿no? profesión, futuro próximo. Es casi adivino, ¿no? Sí, es casi adivino. Sí, sí. Pues yo quiero cambiar de tema porque desde El Padrino, Al Pacino es caracterizado por lo expresivo de sus ojos. Y se me hace que es un gran reto para él hacerla de ciego. Sí, sí, sí. Vamos otra vez, volviendo un poco a la discusión platónica. No sabemos muy bien distinguir, es verdad, que sea Sigfrido, entre dónde termina Sócrates, dónde empieza Platón. Eso de entrada es una realidad. El diálogo de la apología es un diálogo de juventud. Es un diálogo que Platón escribe pensando todavía que Sócrates es el mejor, ¿no? Todavía no tiene un sistema desarrollado Platón, todavía no tiene la construcción sistemática que tendrá después, como en la República. Pero me gustaría saber si ustedes ven algunas intuiciones en la apología donde digan, sí, ahí decía, ahí ya estaba apuntando al mundo de las ideas, ahí ya hablaba del bien, ahí ya hablaba de la justicia. ¿Qué opinan? Sí, en una que otra ocasión podemos ver donde empieza a darle como pie a esto de cómo ustedes en verdad saben la verdad. Una parte que en verdad me gustó y hasta subrayé es la de cuando no sabemos si fue Sócrates o Platón, pero dice cómo en verdad es posible que los hombres puedan conocer la verdad, o sea, el todo el conocimiento que haya así. No estaba refiriéndose a la verdad, o sea, qué es lo verdadero, sino estaba refiriéndose a de que si el hombre puede conocer todo lo que haya por conocerse. Y esa creo que es como le da pie o puede empezar a meter en ese pensamiento a Platón de si en verdad el ser humano puede ver distinguir entre el mundo de la apariencia y el de las ideas que él luego plantea. Me parece inevitable el enlace del mundo de las apariencias. Yo creo que sí está, pero recordemos que Sócrates es esencialista. Y recordemos que él es un hombre, pese a lo que se le haya enjuiciado, es un hombre creyente que se fue al oráculo y recibió la sentencia conócete a ti mismo. Y ahí está como que la esencia primigenia. Va a tardar muchos siglos porque realmente quien lo saca es Nietzsche, que dice que del otro lado, que al reverso de esa piedra que decía conócete a ti mismo, está la contraparte, ¿no? Que es pero no demasiado. Y pues yo creo que eso es fundamental. De hecho, la apología en ese final abierto que nos deja de pues cada quien que lo viva, que lo vea, del quién se lleva la mejor parte, quién sabe, en esa apertura está esa paradoja y esa controversia. Justo ya al final de la apología, me parece digno de rescatar esta referencia que hace a Odiseo y a Sísifo. Y lo hace de una forma muy sardónica, ¿no? Así de, yo me voy, pero me voy con aplausos. Me voy a hablar con Odiseo y con Sísifo. Me voy a hablar con los mejores mentirosos, porque hasta los mejores mentirosos son mejores que ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que estaba siendo racional Sócrates al burlarse tan descaradamente de los atenienses, de su democracia? Pues yo creo que ya en realidad ya le daba igual mucho de lo que estaban pensando ya de él, pero al final sí se mantiene como ideal a lo que él cree. Y pues sí, al final terminó condenado al mismo lugar, pero si lo vemos desde otro punto de vista, podemos decir que lo que es Sísifo y Sócrates los podemos llamar rebeldes, que es como lo trata Camus cuando habla en el mito de Sísifo de esto de hay que imaginar a Sísifo feliz porque es la única forma de que podemos entender que él es un rebelde. Entonces podemos ver a Sócrates de esta misma forma. Los dos tuvieron el mismo destino siendo rebeldes. Ok, sí. Con respecto a Nietzsche, ¿alguien aquí es fan de Nietzsche? Aparte de Lili. ¿Solo Lili? No, para nada. Me parece muy peculiar. Nietzsche, todos sabemos, Nietzsche es enemigo de esta racionalidad occidental, ¿no? Fundada en Sócrates. Pero vemos en la película, al menos,
que este seguir principios puede llegar a ser muy pasional también. No sé si ustedes vieron algo ahí, en esta lucha entre pasión y razón. Sí, bueno, o sea, realmente como cierra, pues claramente, o sea, está hablando algo más que la pura razón, ¿no? Y creo que él lo describe, ¿no? Dice, el demonio que normalmente me habla, pues no está opuesto a lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Porque estoy hablando, o sea, no está solamente hablando racionalmente, sino que hay algo que se está moviendo, que lo está impulsando, ¿no? Y que, bueno, regresando un poquito a la película, este discurso inflamatorio que da Slade, o sea, a lo mejor no está diciendo toda la verdad, pero está siguiendo la pasión, ¿no? Que es lo que le incendia y lo motiva como personaje. Claro, sí, sí. De hecho, hay una parte en el discurso que da Slade en el juicio, donde él recapitula cómo vivía en la guerra. Y él dice, yo he visto a gente sin brazos, he visto a gente sin piernas, he visto a gente perder Más jóvenes todas que partes, ustedes. más jóvenes que los Ajá. chicos que están aquí, pero no hay cura, no hay prótesis para perder el alma. Va a decir Slade, lo que ustedes quieren hacer es mutilar a este muchacho de su alma. Y su alma es inquebrantable, ¿no? Les está demostrando a todos que él debe de ser el próximo líder. ¿Ven algo socrático ahí? ¿O no? ¿O creen que eso ya está excediendo las capacidades socráticas o platónicas? No, sí, pues mucha relación entre el juicio que da Sócrates a los que lo estaban juzgando, curioso, y lo que Slate está haciendo con los que querían dejar libres a los que en verdad hicieron lo que en la escuela se consideraba como un crimen y al otro que confesó. Que no hay nada peor que alguien que en verdad cometa una injusticia, en el caso de Sócrates, que él decía que ellos se iban a quedar, que los que están enjuiciando a Sócrates iban a quedar en la historia, iban a quedarse atrás por cometer la injusticia, mientras que él iba a seguir adelante, aunque iba a morir, porque él había hecho lo correcto, hasta su desmora, le está diciendo que estaba haciendo lo correcto. La misma similitud. Yo puedo Y encontrar tiene ahí. voz de profeta, porque ahora recordamos a los sofistas como esos malditos sofistas, ¿no? Y en efecto, mayormente se lo debemos a Sócrates, que recordemos a los sofistas como estos malas personas, ¿no? Que venden el conocimiento. ¿Qué piensas? Lili brincó. Yo quiero decir que como Eder y yo y los que estamos aquí amamos la filosofía, pues estamos leyendo a Platón. Pero ¿qué pasaría si hubiésemos traído a una manzana de la discordia con la versión de Jenofonte? En donde... Bueno, o sea, yo intenté darle una leída. No, me costó mucho trabajo encontrar textos de Jenofonte, porque aparte, como son, llamémosle viejos, todo lo tienen como 20 páginas de introducción de, no, es que la despedida de Sócrates, y te echan un chorazo y tú nunca llegas como a la parte esencial del juicio. Entonces te quitan como ese punto de comparación de decir, no, pues yo creo que Sócrates, la neta, no la armaba, o sí, porque te quedas ya con la vista que tiene Platón. Y pues para Platón, Sócrates es, ya, o sea, el ideal del ideal. Entonces, tú eres como de, para Platón era como, quiero ser un buen filósofo, voy a ser como Sócrates. Y ese era su ideal. Es el problema que no nos dejen, bueno, o sea, sí podemos, pero cuesta mucho trabajo encontrarlo de Jenofonte, pues es este detalle de que nunca vas a poder ver si de verdad Sócrates pudo ver o pudo ser este ideal de la filosofía, como Platón no lo plantea. Y entonces, si traemos la contraparte de Jenofonte, para Jenofonte, Sócrates es el mayor de los sofistas. Y me parece aquí muy atinada una pregunta que comentábamos hace un rato, si el coronel en su discurso es el gran sofista o tira una línea socrática. Sí, sí. Antes de seguir con el último corte musical, vamos a referir un poco a las preguntas que hubo de V de Vendetta. Y pues me gustaría que me ayudaran a contestarlas. La primera es, ¿cuáles serán los ideales que V representa y a los que se refiere con los ideales son a prueba de balas? Pues B se refiere a estos ideales como la idea, pues otra vez ideales, de los que habla Platón, de nuevo. La libertad, por ejemplo, él decía que se podía, no importaba quién se pusiera la máscara, porque al final era importante que alguien la tuviera puesta, porque el que importaba no era el que estaba atrás, sino el símbolo que él representaba. No importaba si lo mataban o le hacían cualquier cosa, mientras alguien estuviera peleando por el ideal de la libertad. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podríamos asumir que V, el personaje de la película V de Vendetta, es un heredero de la filosofía socrática?
Pues no estoy tan seguro, pero de que en verdad, se hubiera levantado y hubiera arriesgado su vida y hubiera adoptado su pérdida de identidad por la de este símbolo, para defender estos ideales, sí, totalmente creo que es, es algo como, bueno, es como lo que yo consideraría lo que Sócrates hizo. Él decidió morir para mantener eso, para mantener sus ideales. Perfecto. Pues vamos con el último corte musical. La melodía es de Thomas Newman en los títulos finales y una canción claramente inspirada por el ideal filosófico que se originó en Sócrates, Philosopher por Yellowstone and Boys. Volvemos para despedirnos. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you. Do you know where you go? All of the travelers on the road put down their burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you. Do you know where you go? If he should turn his head around, he will see the road unbound. All of his people falling down. Yes, philosopher, can you survive the word you teach? And can we live on the words you preach? All of your people out of reach. All of the people wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor. Muy bien, pues estamos de vuelta para dar nuestras conclusiones, nuestra despedida y anunciar la siguiente película. ¿Qué podemos concluir, Sigfrido? ¿Tenías una idea? Sí, bueno, habían planteado una pregunta al final, antes del corte, de si el último diálogo que da el coronel es socrático o es sofista. Y no, yo creo que es totalmente sofista, ya que un diálogo socrático hubiera sido defendiendo los ideales por los que siempre te mantuviste y decidiste morir por ellos. Suena muy idealista ahorita que lo escucho. Mientras que el coronel en la misma película
admite de que él nunca caminó por el camino del bien, él sabía cuál era ese camino, pero nunca lo quiso caminar porque es muy difícil. En vez prefirió jugar con granadas activas. Sí, así es la gente. Entonces, lo último que dice de lo que son los principios y los valores y eso, es completamente sofista, está salvando a lo que él considera su amigo, lo que más puede considerar su amigo, que ha sido la única persona que se quedó con él por durante más de media hora. Muy bien. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. La siguiente película es Proof, llamada La Prueba, de Jocelyn Moorhouse, de 1992. Y lo acompaña lo que decía el maestro Gerardo de la Fuente de la UNAM, uno de los textos a leer para saber filosofía, que sería Las Meditaciones Metafísicas de René Descartes. Muchas gracias por acompañarnos a todos. A los miembros de la cabina, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, Ever. Gracias. Hasta luego.